Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visitan. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este día. Vamos a buscar el libro de Hebreos y seguir la lectura en Hebreos 11. Nos quedamos en el versículo 22. Vamos a seguir adelante en el versículo 23. Puestos de pie, vamos a leer de este pasaje, Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11. El versículo 23 al versículo 28. Sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Seguir la lectura de la Escritura y vamos a leer del Salmo 119, todos juntos en voz alta, comenzando en el versículo 57 y terminando en el versículo 64, manera de oración y petición antes de escuchar la palabra de Dios. En Salmos 119, el versículo 57 al 64. Todos orando esta porción de la Escritura. Versículo 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. De ejercicio, me gusta nadar. Y la semana pasada fuimos a la alberca en uno de los gimnasios aquí en la ciudad. Y vamos cuando no hay gente, cuando hay menos gente para poder nadar más a gusto. Por supuesto, generalmente como a las 2:30, 3 de la tarde casi no hay gente en la alberca. El caso es que la semana pasada fuimos y llegamos y la alberca estaba llena, repleta. Y la encargada nos dijo que había estado así todo el día y toda la semana pasada. Y nos comentaron que era por las resoluciones de Año Nuevo. Pero yo sé, y me ha pasado en los años pasados, que en un par de semanas la gente olvidará sus resoluciones de año y la alberca no estará tan llena. Y lo que pasa, por supuesto, es que la gente no persiste, no continúa cumpliendo con sus resoluciones. Y esto tal vez por falta de método realista o falta de disciplina personal, pero especialmente por falta de motivación. Falta de motivación. Y ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Todos necesitamos motivación para todo, no solamente para hacer ejercicio o estar en dietas, pero para estudiar necesitamos motivación, para trabajar necesitamos motivación. Pero lo más importante, necesitamos motivación para continuar en la cristiandad hasta el final. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, vamos a tomar ese tema, especialmente de Hebreos 11. Hay otros pasajes que podríamos estudiar, pero vamos a estudiar de Hebreos 11, del versículo, especialmente el versículo 24 al versículo 27. Como ustedes saben, la cristiandad no es nada fácil.
Nos falta dominio propio muchas veces, nos falta paciencia, nos falta fuerza espiritual, el diablo nos ataca a diario, tenemos muchas distracciones en este mundo, estamos muy ocupados por nuestros trabajos, por nuestros estudios, pero es de lo más importante que continuemos en la cristiandad. Si no vamos a nadar, no pasa nada. Si no vamos al gimnasio, no pasa nada. Pero si no persistimos en la cristiandad, es de lo más peligroso porque podemos perder nuestra alma. Tenemos que motivarnos entonces continuamente para seguir hasta el final. Y en este pasaje de Hebreos, que por cierto es parte de lo que muchos llaman el Salón de la Fama de la Fe, nos encontramos algunos nombres, varios nombres enlistados aquí de héroes y heroínas de la fe. El autor los enlistó porque había unos judíos cristianos que estaban siendo tentados a dejar la cristiandad y volver a sus tradiciones judías. Y les muestra de aquí, en esta lista de héroes de ellos, de heroínas de ellos, que ellos continuaron hasta el final y por la fe. Ahora, el gran superhéroe de los judíos fue Moisés. Él los libertó de Egipto y llevó hasta la tierra prometida. Y leemos en este pasaje que, hecho ya grande, escogió ser maltratado con los hebreos que gozar de los deleites temporales del pecado. Y no temiendo la ira del rey, celebró la Pascua y dejó a Egipto. Pero, ¿qué motivó a Moisés? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Qué nos puede motivar a seguir adelante en la cristiandad? En las dificultades, en los problemas, las miserias de este mundo, en los trabajos de este mundo. ¿Qué nos motiva a seguir adelante día tras día, día tras día? Bueno, en primer lugar, nos motivamos creyendo en Cristo. Nos motivamos creyendo en Cristo. Y esto es lo que se repite en este pasaje una y otra vez. Por la fe, por la fe, por la fe. Versículo 23. Por la fe, Moisés. Versículo 24, por la fe, Moisés. Versículo 27, por la fe dejó Egipto. Versículo 28, por la fe. Ahora, como acabamos de cantar un himno basado en Primera de Juan, el versículo que dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la fe cristiana no es un optimismo general, como algunos dicen, tengo mucha fe que este año me va a ir bien. Ahora sí, este año me va a ir muy bien. Yo tengo mucha fe. Hay otros que dicen, ¿verdad? Ten fe en ti mismo. Eso te va a ayudar. Ten fe en ti misma. Bueno, esa no es la fe que da victoria ante el mundo. La cita completa en 1 de Juan es, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el tema de Hebreos 11, es fe en Dios, fe en el Señor, fe en su Hijo. De hecho, Hebreos 11 no debió haber comenzado con Efesios 11:1. Debió de haber comenzado antes, en Hebreos 10. Vean el versículo 18. Hebreos 10 y versículo 18. Realmente el tema de la fe comienza aquí. Y el gran tema de los héroes de la fe y el gran héroe de la fe, nuestro Señor Jesucristo mismo. Hebreos 11:18 nos dice, pues donde hay remisión de pecados, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y vamos a brincarnos al versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces,
¿Qué motivó a Moisés? ¿Cuál fue de levantarse día tras día y los problemas y en el desierto? Ustedes conocen la historia. ¿Qué lo motivó? Él creyó en Cristo, él tuvo fe en Cristo. Ahora, tal vez hay alguna persona que esté, pero pues sí, Cristo no vivió miles de años después. ¿Cómo que Moisés tuvo fe en Cristo? Bueno, claramente nos dice el versículo 26, Hebreos 11:26, que Moisés, por fe, teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo. Y el versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿La sangre de qué? De el Cordero. La Pascua. ¿De qué se trata la Pascua? Cuando le preguntaron a Moisés, oye, ¿por qué vamos a untar sangre en los dinteles y en las puertas? ¿Por qué, Moisés? Obviamente no está en la Biblia. Pero, ¿qué contestaría Moisés? ¿Qué le dijo el Señor? ¿De qué se trataba el Cordero? Hasta que Juan el Bautista les contestó a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Moisés sabía de Cristo, sabía de ese Cordero. Y Abraham, Isaac, Jacob creyeron en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos explica en Juan, en el Evangelio de Juan, Abraham vio mi día y se gozó. Jacob, ¿qué vio? La escalera que subía. ¿De quién era la escalera? Isaac. Ellos supieron, por supuesto, de Cristo. Y todos los héroes de este capítulo, por eso están allí. Creyeron en las profecías sobre Cristo, las promesas del Evangelio. Ellos creyeron en Cristo. Ahora, aquí, por favor, el que tiene oídos para oír, oiga. Tener fe en Cristo no se trata tan solamente de creer en su ética. Hay muchos que dicen, yo creo en Cristo, muy sabio, nos explicó en el Sermón de Monte lo que debemos de hacer, qué morales, qué éticos debemos hacer. Pero es mucho más que eso, es mucho más que creer en la ética de Cristo, la sabiduría de Cristo. Es creer en Cristo totalmente, en todo lo que es Cristo, quién es Él, lo que Él hace, su carácter, sus advertencias, sus promesas. Se trata de creer que Él es el Hijo de Dios eterno, el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es todopoderoso como Dios. Él tiene la majestad y la gloria de Dios porque Él es Dios, justo, santo, compasivo, paciente, como Dios mismo. Se trata de creer en su amor por nosotros, creer las buenas noticias de su primera venida, la Navidad, y la segunda venida, Él viene otra vez. Entonces, amigo, amiga, ¿quieres ser motivado eficazmente? Para todo, para todo. Primero, pon tu fe en el Cristo de la Biblia. Confía en Él. Ese es el comienzo de la cristiandad. Arrepiéntete y cree el mensaje de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y cristiano, también esto es para nosotros. Tienes que creer en Cristo no tan solamente para salvación. Ese es un gran problema en la cristiandad, especialmente en nuestros días. Muchos piensan, por lo que dicen los predicadores también, ¿verdad? Que se equivocan muchas veces aquí en el énfasis. Hay que ser salvos por la fe en Cristo y creer en Cristo. Pero luego dicen cosas y enseñan cosas. Bueno, ahora tú vas a llegar al cielo y vas a estar bien con Dios si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto. Y se olvida de lo principal, que es en Cristo por nuestra fe en Él, que podemos hacer esas cosas para llegar al cielo. El apóstol de Tarso, ¿cómo se motivó? Escuchen, lo van a reconocer. Lo que ahora vivo en mi cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cómo nos motivamos? Creyendo en Cristo, todo Cristo, totalmente en Cristo y en nuestra vida. Somos salvos por Él y somos santificados en Él. Nos esforzamos, claro, pero es en Él y pensando y confiando en su amor, en su salvación, en su poder y sobre todo en su cruz.
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso nos empuja como cristianos. Entonces, hermana, hermano, cuando te canses, cuando pienses que no vale la pena levantarte otra vez a venir el domingo, no vale la pena otra vez vivir la cristiandad como debes, ve a la cruz. Ve la corona de espinas, ve su sangre, escucha sus clamores. Es por eso que Hebreos 12, Hebreos 11, luego sigue qué, Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en el 2026. ¿Cómo? ¿Qué nos va a motivar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué motivó a Moisés? ¿Cómo nos motivamos a persistir en la cristiandad? Creyendo en Cristo. En segundo lugar, nos motivamos mirando el galardón que nos dará. ¿Sí saben qué es galardón? Recompensa, premio. Nos motivamos mirando el galardón que nos dará. Versículo 24, una vez más, Hebreos 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. El Señor sabe que somos muy débiles, muchas veces incrédulos, que necesitamos ser motivados con galardones, con premios. De hecho, eso es parte esencial de nuestra fe. Vean una vez más el capítulo 10 y el versículo 34. Hebreos 10 y el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa es la motivación. Vean Hebreos 11 y versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, subrayenlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que Dios nos recompensa, nos da galardones por pura misericordia, por compasión. Él no necesitaba ser. La verdad que ni siquiera merecíamos estar vivos. La verdad que no merecíamos ser sus hijos. La verdad que mucho menos ser recompensados por Dios mismo. Es cierto, a veces, tal vez usted está muy orgulloso. El año pasado, 2025, cumplió y leyó toda la Biblia. En un año. Usted solito. A lo mejor resistió la tentación a la glotonería el año pasado. Usted solito. Venció algún pecado que le asedia. Y qué bueno. Pero en este mundo siempre tendremos una actitud negativa, un pecado que manche nuestras buenas obras. Aún el estar orgulloso de que leíste la Biblia es pecado, si lo piensas. El orgullo, la soberbia es pecado. ¿Sí o no? Nuestras buenas obras que hicimos el año pasado están manchadas de muchos pecados. Y el punto es, hermanos, que si Dios nos da un galardón, un premio, es por pura gracia, porque Cristo intercede por nosotros, purifica nuestras buenas obras y pide que se nos recompense por sus méritos. Por eso. Y pensándola bien, por supuesto, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad.
para hacer lo que logramos. Eso está en la Biblia, si saben, Filipenses 2. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no merecemos nada. Lo último, Dios merece toda la honra y gloria. Muy bien, habiendo dicho eso, el Señor es muy sabio, muy compasivo y motiva a sus hijos con galardones. No sé ustedes si motivan a sus hijos con galardones. Si usted los castiga, también debe recompensarlos cuando hacen cosas buenas. Eso les va a ayudar mucho, por cierto. Vamos a tener clases de matrimonio y alguien sugirió también clases para la familia. Y es una de las cosas que voy a enfatizar porque muchos padres castigan y deben de castigarlos. Proverbios nos explica esto mucho, pero también deben de recompensarlos. Una nieve en Teposnieves, algo, ¿verdad? Que los hemos... mira, papá, mi diploma. Vamos a los tacos a la noche. Bueno, eso es otra cosa. Ya me empezó el hambre. El caso es que el Señor es muy compasivo, es muy sabio y motiva a sus hijos con galardones. Y es para mí muy significativo que una de las últimas promesas de la Biblia, en Apocalipsis 22, una de las últimas promesas nos dice que Él personalmente nos dará los galardones. He aquí, dice Cristo el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Eso es tremendo, hermanos, que el Señor mismo. Y esas recompensas, esos galardones del Señor son muchísimas más preciosas de lo que nos imaginamos. Hay un himno que dice, ¿verdad? Donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones cuantas tienes más, ¿verdad? Te sorprenderás. Y de verdad nos vamos a sorprender, hermanos. Aquí cerca estaba la Granja Adriana. Algunos se van a acordar, los hermanos. El hermano Alfonso seguro se acuerda, ¿verdad? La Granja Adriana. Teníamos unos campamentos. Y algunos de ustedes se van a acordar dónde está Mónica, la hermana Lines, la hermana Miranda, ¿se acuerdan? Los niños nos enseñaban, la hermana Lines. Ya tenía un pianito, ¿verdad? Un organito chiquito y lo llevaba para todas las clases. Por toda la ciudad andaba con su organito. El caso es que yo llegué al campamento muy emocionado, un campamento de niños, nunca había estado. Y la hermana Miranda nos dijo, al final vamos a tener unos premios para los niños que se porten bien. A los niños que se aprendan los versículos les vamos a dar un premio. Y yo, desde que vi a la hermana Lines en su órgano, noté que arriba del órgano, del organito, había un reloj. Un reloj con una cajita que se cerraba. Muy bonito. Y en mi imaginación pensé, ese es el premio. Yo me lo voy a ganar. Ya se imaginan lo que pasó. Terminó el campamento, dije todos los versículos y me dieron un lapicito. Me frustré, me quedé traumado, lo recuerdo, ya tengo más de 62 años y todavía me acuerdo, ¿verdad? De mi niñez, lo que pasó, y me acuerdo del reloj y lo puedo ver ahí. Eso no nos va a pasar en el cielo. No. Cuando Dios nos dé esos galardones, vamos a quedar súper asombrados, nos vamos a poner a llorar. No me merezco esto. Si leen los evangelios, habla de reinos, coronas incorruptibles. En un pasaje se le llama corona de justicia, corona de vida, corona de gloria. En otro pasaje nos dice, el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y es de lo más significativo también, busque la primera vez que se menciona la palabra galardón en la Biblia. La primera vez que se menciona la palabra galardón en nuestra Biblia es cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15, yo soy tu gran galardón. Yo soy tu escudo y tu gran galardón. Cristo mismo, el Señor mismo, Dios mismo es nuestro galardón.
estar con Él para siempre, gozándonos, deleitándonos en Él. Y eso es lo que quiere y desea nuestra alma de todo corazón. Eso es lo que va a calmar nuestra alma y nos va a deleitar por toda la eternidad, estar con Dios mismo, Él nuestro Dios y nosotros de Él. Entonces, el pasaje claramente nos enseña que podemos motivarnos mirando esos galardones, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo miramos los galardones? Bueno, en primer lugar, vemos esos galardones al dejar de ver los demás. Al dejar de ver los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Hay varias palabras griegas que significan ver, mirar. El autor de Hebreos escogió un verbo especial. Sí significa mirar, significa ver, pero connota dejar de ver lo demás y dedicarse a una sola cosa, enfocarse en una sola cosa. Y le podemos traducir esta palabra entonces, que Moisés se enfocó en el galardón, dirigió su vista especialmente al galardón. No sé, yo no he ido al nuevo estadio, la verdad, no he ido al Héctor Espino, pero imagínense que vamos al Héctor Espino, ¿así se llama el nuevo? Fernando Valenzuela, el viejo, para nosotros el viejito, el Héctor Espino. Bueno, vamos al Fernando Valenzuela, van a jugar los Naranjeros, y a la entrada ves a esa amiga que se te hace tan bonita y tan simpática. Las mujeres, por supuesto, ven a ese amigo tan alto, tan simpático, tan prudente, tan caballeroso. Y vemos a esa chica, a esa amiga tan bonita y simpática, y la seguimos con nuestra mirada, cómo va entrando, y vemos dónde se sienta. Hay miles de personas, ruido, letreros por todas partes, pero te quedas mirando a esa chica. No quieres ver nada más realmente. Ya no te interesa el partido. Al final te preguntan, ¿y quién ganó? No sé. Porque estabas viendo a esa chica. De eso se trata aquí. Dejar de ver todo lo demás para fijarse en lo mejor, en lo esencial. El hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre del mundo, tiene la vista puesta en otros galardones. Otras recompensas, tal vez para ellos sea un galardón de un trofeo o un anillo del Super Bowl, eso es lo máximo para ellos, o tal vez dinero, claro, popularidad, amigos, su galardón es un patrimonio familiar o influencia, etc. Pero Dios nos dice, para ser motivados eficazmente, mira, visualiza mis galardones, esto es lo real, lo del mundo es temporal. Vanidad de vanidades, como dice Salomón. Debes de enfocarte en mis galardones. Y creo también, por cierto, que debemos aplicar esta lección en el sentido de dejar de enfocarnos en lo negativo de la vida, lo que nos ha pasado muy negativo. Hay cristianos, he hablado con ellos, y nos pasa, naturalmente, es una tentación del diablo para nosotros, que nos quedamos enfocados en cosas tristes que nos han pasado en la vida, cosas traumáticas, cosas que nos están deteniendo, estamos enlodados ahí. Dios nos dice y nos enseña, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiéndete a lo que está delante. Deja de ver las cosas negativas que te pasaron, los traumas, los pecados que cometiste, los pecados que cometieron contra ti, cómo fallaste, qué mal te fue ese año. Ustedes ahí llenen la línea, ¿verdad? Y Dios nos dice, mira los galardones. Cuando combatido por la adversidad, comienza el himno ese, ¿verdad? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Mira lo que el Señor te ha dado y te dará, te vas a sorprender. Al diablo le encanta provocarnos a siempre estar pensando en esos traumas del pasado y lo malo que fuimos o lo que cometieron contra nosotros. Dios nos dice, olvídalo, ve lo que está delante, ve mis galardones,
las coronas eternas. Nos manda, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Piensen en lo celestial, no en lo terrenal. Entonces, el pasaje claramente nos enseña que nos podemos motivar mirando esos galardones. Pero ¿cómo hacemos esto? Miramos, nos enfocamos en esos galardones al dejar de ver todo lo demás. Pero en último lugar, y con eso termino, mirando estos galardones por fe. Ese es el tema principal de todo este capítulo. Por fe, por fe, por fe, por fe. Los galardones, las coronas, el cielo, Dios, lo vemos por fe a lo último. No podemos tocarlos, no podemos verlo con nuestros ojos, pero confiamos. Creemos que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Creemos que tendremos esas promesas de Dios, pero no es una fe ciega, no es creer por creer, no es creer al vacío, pero es creer porque Dios nos los ha revelado en su palabra. Son sus promesas, un Dios que no miente. Entonces, al leer las promesas de los galardones en la Biblia y meditar en ellas, creemos en ellas y el Espíritu Santo las confirma en nuestros corazones y así nos motiva a seguir adelante. Leemos que en el cielo no tendremos hambre, sed, tristezas, nada de tentaciones, nada de enfermedades. Y el Espíritu Santo, al leerlas y creerlas, el Espíritu Santo produce esa esperanza viva, esa confianza real que nos anima a persistir en la cristiandad. Leemos que veremos a Cristo y seremos como Él, transformados a su imagen para poder estar con Dios. El Espíritu Santo, a nosotros leerlas y creerlas, el Espíritu Santo nos motiva hasta perseverar hasta el final. Porque queremos estar con Dios, que es lo máximo para el cristiano. Claro que sí. En Dios mediante, el tiempo se nos ha acabado. Pero Dios mediante terminaremos esa tarde este estudio. Pero tengo una tarea. Y por cierto, felicito a todos los que hicieron la tarea la semana pasada. Ustedes van a estar en primer lugar en el convivio que vamos a hacer. Ya dijeron que los hombres tienen que atender a la gente, así como lo hicieron la vez pasada. Ustedes van a tener el primer lugar en la línea para recoger sus alimentos. Pero también los demás tienen otra oportunidad, porque les voy a dejar otra tarea y vamos a seguir la misma dinámica. Si hacen la tarea, escriben ahí en el WhatsApp de la iglesia que le hicieron. ¿Cuál es la tarea? Y tienen tiempo esta tarde. Lean Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y tan solamente van a subrayar los galardones que Dios nos dará al final a todos los que venceremos en Cristo. Lean Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 y lean, subrayen de los galardones, los premios, lo que Dios nos promete a los que venceremos en Cristo. Y por cierto, esa es una pista. Leen el pasaje de Apocalipsis 2 o Apocalipsis 3 y van a ver una frase: al que venciere, yo le daré. Al que venciere, ahí tiene una gran pista porque ahí va a ser muy fácilmente, ahí está la recompensa y la subrayan. Si no les gusta subrayar en sus Biblias, está bien, la pueden escribir en una libreta o algo. Y no tienen que escribir un sermón en el WhatsApp de la iglesia, tan solamente van a escribir si la hice. Es todo, ¿muy bien? Si la hice. Apocalipsis 2 y 3, subrayen, lean, mediten, crean las promesas que Dios tiene ahí. Y ese es el chiste de esto, ¿verdad? La clave es que las note, las medite y las crea. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra de motivarlo hasta el final. Vamos a ponernos de pie y cantar.